Para él, el cine es más que un instante de esparcimiento. Es una ventana prodigiosa por donde pueden observarse historias narradas con maestría y creatividad, o simplemente para cumplir anhelos mercantiles. En Invitado en Casa, Rubén Gaitán. Rubén Gaitán escribe crítica cinematográfica continua y precisión. Tiene un gusto que exige de cada realización lo que se le exige al arte, el rompimiento de la convencionalidad en aras de una estética propia y desafiante. Años atrás, Rubén Gaitán tuvo sus primeros acercamientos con el cine, porque el cine era de los pocos medios de distracción en su lugar de nacimiento, Ciudad Valles, pero fue en la televisión donde supo que había cine de alto nivel. En la época de la adolescencia, ya viviendo aquí en San Luis y viendo en televisión particularmente tres cosas que me marcaron mucho. Uno era en una televisora que se llamaba Televisión Rural de México, TRM, que exhibieron casi seguido, o sea, un viernes una y luego el otro viernes la otra película. Primero pasaron Ladrón de Bicicletas y luego Milagro en Milán de Vittorio De Sica, y eso me cambió radicalmente la percepción que yo tenía del cine. Y además de eso, en esa misma época pasaron una serie de televisión que era El Padrino, pero organizada, en las dos primeras películas del Padrino organizadas de manera lineal. Entonces, creo que esos dos elementos que curiosamente tienen que ver más con la televisión, me ayudaron como para ver que no nada más era el cine de entretenimiento al que yo estaba acostumbrado, el que también podíamos acceder y que tenía una serie de cuestiones muchísimo más ricas, más que ambas películas, que esas tres películas las habían visto mis padres y me pusieron como una serie de antecedentes en torno a ellas, pues me abrió mucho. Frente a ese mundo donde la realidad se construye de formas muy diversas y con perspectivas muy personales, el interés del futuro crítico iba creciendo y al mismo tiempo el encuentro con cursos, talleres, la teoría que rodea al séptimo arte y el encuentro con críticos como Alfredo Naime Padua comenzó a desplegar una noción más sólida y ordenada de lo percibido. Recibía de todo. Me interesaba ver de pronto las películas que habían ganado el Oscar, me interesaba ver de pronto las películas que me recomendaban otras personas, ir a ver las películas obviamente las más populares, las películas de acción, ir a ver una película como Highlander, por ejemplo, es una película hoy casi olvidada, ¿verdad? Pero que formaba parte de algo dentro de esa cultura de jóvenes de aquel entonces. Además de que el cine no era nada más para ir a ver películas, también recuerdo haber ido a ver conciertos o películas de música, películas de AC/DC o películas de Pink Floyd o películas de Led Zeppelin, todo como que se mezclaba la música y el cine de varias formas. Pero específicamente con el curso con Naime Padua, una de las grandes ventajas que había que hubo de ese curso fue que obtuvimos un listado muy grande de películas que era importante ver. Aunque podría decirse que Rubén Gaitán tiene poco tiempo en el ejercicio de la crítica cinematográfica escrita publicada, da muestra de una valía que lo ubica de inmediato como un referente para comprender mejor el lenguaje del cine en pleno movimiento y con filmes concretos, vigentes, como en el caso de la cinta Interestelar. Oh, we didn't. Murphy's Law. No estoy contando la historia de la película ni siquiera en una tercera parte, pero con esto creo sería suficiente para justificar los méritos de la película de Christopher Nolan. El desarrollo posterior de la trama no decae ante el brillante planteamiento de la anécdota, pero hay más elementos que van más allá del argumento y abarcan todas las estrategias formales de la película. Tiene relativamente poco tiempo que empecé a producir crítica. De hecho, yo era un elemento que a mí me paralizaba particularmente tener que hacer crítica sobre las películas. Afortunadamente, la formación que tuvimos en la Escuela de Ciencias de la Comunicación me llevó a adquirir un método analítico que posteriormente lo he podido aplicar a muchos contenidos y específicamente a lo del cine, pero específicamente empezar a escribir y compartir lo que era una crítica, digamos, que aspiro a que sea un poquito más profunda, no debe tener más de un par de años, y eso después de que hicimos el primer libro sobre historia del cine, que ya permitió como que fuera la primera organización más amplia de datos y de información que nosotros teníamos, pero realmente fue durante muchos años que los comentarios los realizábamos en clase, que que exponíamos frente a los alumnos, como profesor, desde luego, una serie de conceptos que al mismo tiempo de estarlos explicando, me los estaba explicando a mí mismo y me permitía irlos aplicando a nuevas cosas que iba viendo. El trabajo del crítico en general y particularmente el de cine es una labor a veces incomprendida y muchas veces malentendida,
pero sin duda siempre es muy necesaria para cotejar los aciertos y los desaciertos de toda obra artística. Al respecto, Rubén Gaitán nos comenta sobre películas que por su profundidad exigen mucho más del conocimiento y del dominio del crítico para poder realizar mejor su trabajo. Y ahí puse en juego una serie de cosas que yo por mi cuenta también había aprendido y había estado estudiando y discutiendo con mucha gente, sobre todo la cuestión de la historia del arte mexicano, específicamente para esa película. Yo creo que el crítico, por un lado, siempre se le busca para que dé una interpretación sobre la película, y esa interpretación las más de las veces tiene que ver con un aspecto cotidiano, ordinario, o mejor aún de actualidad que se relaciona con la película. Estamos tratando de encontrarle como un significado trascendente, pero cuando de pronto la película te exige que conozcas otras cosas, entra en juego tu conocimiento de política, de arte en su conjunto, de narrativa. Sin el conocimiento de la narrativa es casi imposible acceder a la mayor parte de las películas que se realizan actualmente, y desde luego una cosa que quizá por eso precisamente tardé tanto tiempo en escribir crítica es tener un conocimiento más profundo de la historia del cine, o sea, haber visto tener una determinada cantidad de horas acumulada en butaca para estar viendo películas y decir, ya puedo establecer relaciones de esa película con esta otra, ¿verdad? Síganme. Tienen que ver algo especial. Presencien la gloriosa belleza de México. Gutiérrez explotó la beta correcta. En México hay una extendida tradición plástica que representa a la calavera. Ya mencioné la Edad Media y el arte prehispánico, pero como producto de esta dualidad han surgido las obras de Francisco Toledo, el más lúdico en la representación de la muerte, Gabriel Orozco, Rufino Tamayo y desde luego Diego Rivera y José Guadalupe Posada. Con estas fuentes, el director tiene para llenar la pantalla no de una, sino de varias películas. No te pierdas la siguiente emisión donde tendremos la segunda parte de esta entrevista con Rubén Gaitán.